Ho, 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 ho! Merry Christmas! Saludos amigos y hermanos, Dios les bendiga a todos. En este momento quiero compartir con ustedes la verdad acerca de la Navidad. 5 cosas que debemos saber. Número 1, el Señor Jesús no nació un 25 de diciembre. 3 evidencias bíblicas tenemos para eso. La primera se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 12. Busque su Biblia. Lucas capítulo 2, verso 8 al 12. Dice, esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel de Dios se le apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel le dijo, no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre, envuelto en pañales. Si se seguía la costumbre de ese lugar, los pastores permanecían en los campos de día y de noche. Eso sugiere que ya habían pasado las lluvias de abril y aún no habían llegado las de noviembre. Pues entre abril y noviembre era cuando las ovejas estaban en los campos. Los inviernos suelen ser fríos y húmedos en las montañas de Judea. Y si hubiera sido invierno, los pastores habrían buscado sin duda una mayor protección contra la inclemencia del tiempo, del clima, tanto para ellos como para sus rebaños. Número 2. Verdad sobre la Navidad. Número 2. El Señor Jesús no ordenó festejar Navidad. En ninguna parte de la Biblia se ordenó hacer celebración por su nacimiento. Ninguno de sus discípulos nunca celebraron tal día. Hasta el año 350 la iglesia nunca festejó Navidad. Se dice que el 25 de diciembre es el día que nació Jesucristo. Se dice, y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da prueba cierta de eso. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, señores, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que no fue ocultado con el más sabio de los propósitos. En su sabiduría, el Señor no reveló el lugar donde había sepultado a Moisés. Lo enterró, luego lo resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría. ¿Usted se imagina que Dios hubiese ordenado o dejado al descubierto en la Biblia el día de su nacimiento? Aquel contra quien se habían rebelado los israelitas mientras estaba en servicio activo, aquel a quien provocaron casi más allá de lo que podía soportar un ser humano, fue casi adorado como Dios, hablando de Moisés, después que la muerte los separó de ellos. Por el mismo motivo, Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, amigo y hermano, más claro ni el agua, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía dársele a Cristo como Redentor del mundo y el único que debía ser recibido. Y, señores, tengamos claro, en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que alleguen a Cristo. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo del Dios vivo. No fue
sino hasta el siglo IV, cuando comenzó a observarse el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús, según el calendario juliano. Esta fecha, señores, del nacimiento de Cristo, se trata sobre cuando los días comenzaban a alargarse. Ese acontecimiento se festejaba entre los paganos con grandes celebraciones conocidas entre los romanos como Saturnalias, en honor del nacimiento de diversos dioses solares. En la iglesia occidental fue donde por primera vez se asoció el nacimiento de Cristo con esa fiesta pagana. Verdad sobre la Navidad número 3. La Navidad es una festividad de origen pagano. Desde la antigüedad, en todas las culturas del mundo, el 25 de diciembre se celebra el nacimiento del dios Sol. ¿Cómo se introdujo esa festividad pagana dentro de la iglesia? En el año 325 después de Cristo, con la supuesta conversión al cristianismo del emperador romano Constantino el Grande, se introdujo en la iglesia el culto en domingo, el día del sol, en lugar del sábado, la adoración de imágenes y símbolos solares y de la Navidad. En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que era el acontecimiento social principal cada año, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre, para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo. Sin abandonar sus festividades, el Papa Julio I ordenó en el año 350 después de Cristo que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en la fecha del 25 de diciembre. Luego, en el año 354, el Papa liberó lo establecido como dogma inmutable. Eso se encuentra en la Enciclopedia de Historia Eclesiástica. Es conocido que se escogió como fecha del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, porque en esta fecha la Roma pagana ya celebraba la antigua fiesta del solsticio de invierno en honor al dios Sol, Apolo, originada en la tradición babilónica del culto a Tamuz, supuesto hijo de Nimrod y Semiramis, y que en diferentes culturas y épocas también se llamó Baal, Adonis, Osiris, Júpiter, Atón, y que según sus creencias representaban al dios Sol, nacido en la misma época, llamado Saturnalia, en honor a Saturno. Durante 7 días, registra la historia, y era de las más viles, inmorales y degeneradas festividades que tanto desprestigiaron a Roma. Por esta celebración, los romanos posponían todos los negocios y guerra, se hacían intercambio de regalos y hasta liberaban temporalmente a sus esclavos. Verdad número 4 acerca de la Navidad: el árbol de Navidad. Una tradición que no tiene ninguna relación con el nacimiento del Señor Jesucristo. Jesús, el árbol de Navidad, tiene su origen en el ancestral culto pagano a los árboles, especialmente el culto a los árboles de hojas perennes, que no pierden sus hojas en el invierno, como el pino, el cipre, la encina, el cedro, el abeto y la palma, a lo que se le rendía culto como una encarnación del dios Sol. Una antigua leyenda babilónica decía que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. Eso significaba que al morir el dios Sol, Nimrod, oigan eso, tronco seco, reencarnó en Tamuz, árbol verde, cuando su madre Semiramis le dio a luz en esa noche. Así, iniciando en Babilonia, el culto a los árboles se extendió a todas las culturas del mundo. Por ejemplo, los bosques sagrados servían de templo a los germanos. Para los galos, la encima de un árbol sagrado. En el mundo clásico griego, la encina estaba consagrada a Júpiter, el laurel, la palmera y el pino a Cibeles. En numerosos mitos paganos, los árboles aparecen como residencia de los dioses, especialmente de las Drianas, ninfas, protectoras de los árboles y de los bosques. Se creía que los árboles de hojas perennes estaban dotados de alma. El árbol de Navidad
es un vestigio de ese culto. Deuteronomio 16, 21 al 22 dice, Deuteronomio capítulo 16, verso 21 al 22 dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. ¿Quién era Acera? Su nombre significa estrella. Era la antigua diosa virgen pagana cananea de la fertilidad y de los bosques, originada primero en Babilonia como Istar o Semiramis, madre de Tamuz, esposa de Nimrod, conocida como Asteret entre los sidonios. En griego su nombre era Astarte, y para los egipcios era la diosa Isis. Era la contraparte femenina de Baal, Nimrod o Saturno, y se le conocía como madre de todos los dioses, reina del cielo y señora de la tierra. Era la constelación de Virgo, según el zodiaco horóscopo babilónico. En Roma su nombre era Venus, diosa de la fertilidad. Venus Acera es todavía hoy la estrella de la Navidad. Segunda de Reyes 17:10 dice: y levantaron estatua, imágenes de Acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Ezequiel 6:13: y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Verdad número 5 acerca de la Navidad. ¿Y qué del colacho Santa Claus o Papá Noel? Muy buena pregunta. El actual Papá Noel tiene su origen en los países del norte de Europa con el nombre de Santa Claus, siendo una mezcla entre el barbudo dios del sol Odín, dios escandinavo de la magia y la sabiduría, y la veneración de que era objeto San Nicolás, obispo de Turquía en el siglo IV, cuyo culto se expandió a Holanda y Escandinavia a partir del siglo X. Alrededor del año 1624, cuando los inmigrantes holandeses fundaron en América la ciudad de Nueva Amsterdam, más tarde llamada por los ingleses Nueva York, obviamente llevaron consigo sus costumbres y mitos, entre ellos el de Santa Claus, y que desde aquí se extendería a todo el mundo. Su mitología inicial incluía que protegía de las tormentas a los marinos, defendía a los jóvenes y niños y daba regalos a los pobres, atribuyéndosele características mágicas de duende o semidios. Así, el mito actual cuenta que Santa Claus viviría en las proximidades del Polo Norte, donde es el líder de una gran cantidad de duendes mágicos que le ayudan en la fabricación de los juguetes y otros regalos que le piden los niños a través de cartas mágicas. Para poder transportar los regalos, Santa Claus lo guardaría en un saco mágico que puede cargar infinidad de obsequios y lo repartiría en todo el mundo la noche del 24 de diciembre en un trineo mágico tirado por renos mágicos que pueden volar. Uno de los supuestos poderes que se le atribuye a este personaje es la omnisciencia. Él supuestamente puede ver y saber qué niños en todo el mundo a lo largo de todo el año se ha portado bien o quién se ha portado mal, y entonces juzgar, y decide a cuál le deja regalos y a cuáles no. Debería ser obvio que junto con el árbol de Navidad, este Santa Claus es el principal personaje de la magia de la Navidad y del espíritu navideño, que no es más que otro engaño sutil disfrazado como ángel de luz, otra forma de idolatría y superstición, todo lo cual no tiene ninguna relación con el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, que de ninguna manera es algo que Dios apruebe y que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Isaías 5:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Juan 16:13. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. San Juan 17:17. Algunas personas dicen: la Navidad es una fiesta religiosa,
A pesar de todos los adornos comerciales de la celebración moderna, la Navidad sigue siendo en el fondo una fiesta religiosa. Es un momento en que una deidad es recordada y honrada. Algunos cristianos celebran el nacimiento de Jesús en Navidad, intercambian obsequios en honor al regalo más grande jamás dado. Dicen muchos, Jesús es la razón de la temporada. Otros dicen y hablan de volver a poner a Cristo en la Navidad. El problema, amigo y hermano, es que para empezar, El Salvador nunca estuvo en la Navidad. Si bien las escrituras no proporcionan la fecha del nacimiento del Salvador, la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que nació en el otoño, no en diciembre 25. Para descubrir al Dios que se honra en Navidad, es necesario rastrear sus orígenes paganos. La celebración del 25 de diciembre comenzaron un poco después del diluvio con el nacimiento de Tamuz, como la reencarnación de Nimrod. Las tradiciones navideñas de hoy provienen directamente de la antigua Babilonia y la Roma pagana. Los romanos paganos honraban al dios Saturno con un festival de una semana en diciembre llamado Saturnalia. Saturno era el dios romano del tiempo y de la cosecha, por lo que generalmente se le representaba sosteniendo una hoz. Era el más cruel y malvado de todos los dioses paganos. Exigió el sacrificio de niños. Los romanos no estaban solo en adorar a este dios malvado. El culto a Saturno prevalecía en el mundo antiguo. Incluso los israelitas adoraban a Saturno cuando estaban en rebelión contra el cielo. El dios que Israel adoraba con más frecuencia cuando estaba en apostasía era el dios Saturno, mencionado en la Biblia como Moloch. Incluso los israelitas ofrecían a sus hijos en sacrificio a este vil dios sediento de sangre. Saturno se había convertido en el campeón del paganismo africano también. Aunque era un dios de la fertilidad, Saturno Baal era sin embargo despiadado en los sacrificios que exigía. Aunque los romanos dejaron de ofrecer sacrificios humanos desde el principio, los gladiadores aún derramaban sangre durante las celebraciones de Saturnalia en diciembre. Saturnalia era una celebración religiosa y todos entendían que la sangre derramada por los gladiadores era una ofrenda sacrificial a Saturno. Los espectáculos de los gladiadores, el anfiteatro, reclama para sí a sus gladiadores cuando a fines de diciembre proporcionan con su sangre al Hijo del Cielo que lleva la hoz, Saturno. Los gladiadores peleaban en las Saturnales y lo hicieron con el propósito de apaciguar y propiciar a Saturno. Oigan eso, el principio sobre el cual se llevaban a cabo estos espectáculos de gladiadores era que se celebraba como sacrificio propiciatorio. Cuando tales multitudes de hombres eran asesinados para hacer una festividad romana, cuando se recuerda que el mismo Saturno fue descuartizado, es fácil ver cómo surgiría la idea de ofrecerle un bienvenido sacrificio, haciendo que los hombres se despedazaran unos con otros en sus cumpleaños a modo de propiciar su favor. A pesar de la violencia y el derramamiento de sangre, Saturnalia fue una época de festejos y festejo. Las diversas celebraciones antiguas en honor a este dios sanguinario se han convertido en las tradiciones navideñas más queridas que se celebran en todo el mundo. Estas tradiciones incluyen los 12 días de Navidad, golosinas dejadas afuera en las noches de árboles de Navidad, decorados con luces, originalmente velas hechas con la grasa de los cuerpos quemados de los niños sacrificados, árboles de Navidad colgados con bolas, antiguamente cabezas decapitadas de víctimas de sacrificio, fiestas con matracas, intercambios de regalos, ramas de hojas perennes, villancicos que van de casa en casa, originalmente realizados por cantantes desnudos que se comportan de forma silenciosa, velas de Adviento para Papá Noel y niños llorando. Incluso las imágenes de Santa Cruz y Papá Noel tienen un parecido al sorprendente dios Saturno, un anciano con una larga barba rodeado de niños. Saturno, el anciano malvado que exige el sacrificio de niños, aparece en la sociedad moderna en dos formas más. Cada diciembre Saturno, el dios del tiempo, resurge como el viejo padre tiempo. Baby New Year es un símbolo del niño víctima. En esa ilustración
del siglo XIX que usted está viendo aquí, se puede encontrar una representación escalofriante de Padre Tiempo con bebé Año Nuevo. El Padre Tiempo, Saturno, como el dios del tiempo, está parado frente a un gran reloj sosteniendo su guadaña o su hoz. Los viejos años van pasando como cuerpos adultos envueltos en sudarios funerarios. El Año Nuevo está llegando como un niño pequeño. Si bien la imagen es bastante oscura, la luz del antiguo Si bien la imagen es bastante oscura, la luz del fuego ilumina al niño pequeño, mientras que a ambos lados hay remolinos de humo. Los nuevos años por venir son retratados como niños listos para ser sacrificados. Las víctimas del sacrificio de niños siempre estaban muy cubiertas por un velo para que sus padres no reconocieran cuando quemaban a sus hijos. Todos los elementos grotescos de este horrible dios están contenidos en esta imagen. Saturno surge en la sociedad moderna recibiendo el nombre de Papá Noel, Santa Claus, el Padre del Tiempo. Sin embargo, hay muchas excusas dadas por personas sinceras hoy en día para aferrarse a las fiestas paganas en honor a Saturno. La Navidad es una época maravillosa para pasarla en familia. Otros dicen, estamos tan ocupados durante todo el año que esta es la fiesta que realmente es la única oportunidad para nosotros reunirnos. Otros dicen, la Navidad es un buen momento para testificar. La gente está más abierta en esta época del año, así que la uso como una oportunidad para compartir. La Navidad, otros dicen, es la única festividad que realmente se enfoca en Jesús. Sé que Jesús realmente no nació en diciembre 25, otros dicen, pero no estoy engañado. Además, no estoy adorando a ningún otro dios pagano, así que está bien para mí. Otros piensan, los paganos ignoraban al Creador, Salvador, Jehová de los ejércitos. Adoraban a dioses demoníacos porque no conocían nada mejor. No se puede decir lo mismo de los cristianos de hoy. Las escrituras enseñan los tiempos de esta ignorancia. Jehová pasó por alto, pero ahora mandan a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Saber que la Navidad es una fiesta pagana, saber que los rituales modernos son idénticos a los antiguos ritos paganos que honraban a Saturno y sin embargo reclamar la excepción del pecado porque uno no sabe es extremadamente inconsistente. La Navidad es verdaderamente una fiesta religiosa honrando al dios maligno Saturno, que se le da deshonra a Jehová, el creador del cielo y la tierra. El Salvador mismo declaró un principio divino cuando dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Saturno, más que cualquier otro dios falso, tenía atributos muy similares a los del mismo Satanás. La Navidad es su fiesta religiosa. La participación en las celebraciones navideñas honra a esta deidad malvada y satánica. Las palabras de un padre amoroso a Israel resuenan con fuerza para los cristianos de hoy en día. Ciertamente, como la mujer se aparta traicionando a su marido, así me traicionasteis a mí, oh casa de Israel. Jehová, porque han torcido su camino y se han olvidado de Jehová. Volveos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Jeremías capítulo 3, versículo 20 en adelante. La participación en tradiciones paganas como la Navidad y luctuosos días paganos deshonra al Creador. Regresa a tu Padre amoroso Redentor, porque ¿qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Jehová con los ídolos? Salid de medio de ellos y apartaos, dice Jehová, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 2 Corintios 6:15. Jesús nació como un bebé pequeño nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño.
nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría por el mar, era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el Redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una nueva oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad, por amor a ti y a mí? Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús. Han cambiado su victoria en la cruz por placer terrenal. De su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar, si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer. Y el niño de Belén, un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escucha bien, es en esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar y en gloria, en poder, él juzgará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia marchará con él a un nuevo lugar, un hogar, un dulce hogar que él prepara allá para ti y para mí. Recuerda, si la Navidad tuviera algo que ver con Jesús, el mundo no la celebraría. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.